Bienvenidos a Alcance, la versión en español de la iglesia de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hall. Jesús dijo: vine para que tengan vida más abundante conmigo, siempre abundante y lleno de mi bondad, vida desbordante verás. Vine para que puedas tener vida más abundante conmigo. Estamos tan contentos de que estés adorando con nosotros. Hoy les traduciré el mensaje del anciano de la iglesia Bob Peck, titulado Tienes que servir a alguien. Tendremos comunión, así que por favor tomen un momento para preparar sus elementos, algún pan o galleta, jugo o agua. También puedes enviar tu petición de oración en el chat o comentario para la oración en directo durante el servicio. Otro canal en que puedes enviar tu petición es por el correo electrónico info@zchurch.live con V chica, o el chat de este Zoom. Oraré por este servicio. Gracias, Padre, por la bendición de estar juntos ahora, como parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, siendo uno contigo en el Espíritu. Señor, oramos para que bendigas toda esta reunión con tu presencia. Unge a todo el equipo de Z Church, especialmente el mensaje inspirado por tu Espíritu Santo. Ministra a cada persona que reciba este mensaje y utiliza este precioso ministerio para la extensión de tu reino, de modo que muchos puedan ser rescatados, sanados, liberados. Suple toda necesidad en ti y que podamos hacer tu obra de amor, Señor. Te damos gracias porque sabemos que siempre nos escuchas y respondes más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora, Joseph, guíanos en alabanza. Vamos a poner una alabanza de nuestro salmista, Joseph. Siendo yo como sé tú me amas, sé te amo, responderás. ¿Cómo? En verdad, cuando ya no me oyes, como amas, es cuando yo soy. Amigo es en verdad, vamos. Amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Siendo yo como te ama, si te amo, responderás. Vamos, en verdad, cuando ya no me ames, como amas, es grandioso, es grandioso. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Dios de poder, Dios de gloria, tu amigo soy. Vamos, hey. Dios de poder,
amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad, amigo es en verdad, amigo es en verdad, su amigo soy. Amigo es en verdad. Aleluya, aleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Gracias. Gracias, Dios. Qué linda la banda. A continuación voy a traducir la introducción que nuestro pastor Larry le dijo a nuestro anciano, Bob Peck. Soy el pastor Larry y yo soy su esposa Loretta Sá. Y en primer lugar, queremos saludar a todos nuestros amigos que están viendo por YouTube, Facebook o de cualquier otra manera y escuchando. Te amamos. Es por eso que estamos aquí. Tenemos este increíble equipo en la iglesia Z Church que trabaja tan duro para asegurarse de que usted siga siendo bendecido. Equipo Z Church. Son maravillosos. Los amamos. Oramos por ustedes 2 veces cada día. Oramos en la mañana y hablamos sobre ellos en la noche. En la mañana es una oración. Esa es la forma en que hacemos las cosas. Y en la noche es una confesión. Y estamos hablando cosas buenas sobre ustedes y sus vidas. Tenemos un orador que por el cual nos llenamos de emoción. Bob. A nuestro anciano Bob le encanta el aire libre. Él es un hombre de Dios. Es un escritor prolífico. Es un anciano maravilloso. Y él hace la mayor parte de nuestro trabajo administrativo en las computadoras y videos y todo eso. Es una bendición. Pero llamamos a todos los de nuestro equipo para que compartan la palabra de vez en cuando. Y cada uno de nuestros miembros del equipo Z Church está lleno de la palabra y es capaz de ministrar. Esta es una iglesia abierta. Así que todo el mundo es bienvenido a comulgar con nosotros. Y usted puede tener la comunión en casa. Solo tiene que conseguir algo que comer y algo que... Y si no tienes nada, imagínate comulgar. Porque la palabra te bendecirá. Absolutamente. Y la otra cosa son los pedidos de oración. Si tienes una petición de oración, puedes ponerla en el chat de este Zoom. Estaremos felices de orar por ti y estar contigo. Vemos respuesta. Gloria a Dios. La hermana Gail es un testimonio tan maravilloso, un tesoro tan fuerte. Esa señora. Alabado sea Dios. O puedes enviárnoslo a el correo info@zchurch.life con F de fuerza. Y estaremos encantados de orar por ti. Tenemos un gran equipo y estaremos encantados de orar por ustedes. Nos encanta escuchar sus testimonios. Ahora estamos entrando en el tiempo del anciano Bob aquí. Estamos quitando tiempo. Voy a dar un paso atrás. El anciano Bob fue el primer miembro de nuestra iglesia en Z Church. Hemos estado trabajando juntos, haciendo proyectos juntos en línea, y él es la primera persona a la que anunciamos que íbamos a empezar con Z Church en línea. Estuvo desde el principio. Ha sido extremadamente fiel. Es uno de nuestros ancianos. Y qué gran anciano. Trae estabilidad a nuestro grupo, como un ancla. Y estoy tan emocionado de la palabra que nos va a dar hoy. Así que, Bob, te queremos mucho. Tómate tu libertad y disfruta y bendícenos en el nombre de Jesús. Ahora voy a traducir lo que respondió el pastor, el anciano Bob, y su mensaje. Gracias, pastor. Y gracias a todos. Y sí, aquí estoy. Gracias por eso. Y gracias, Joseph, por una canción de alabanza que nos interpretaste. Y con ella ponernos en el estado de ánimo para estar en la casa del Señor.
y para servir en la casa del Señor. Y sí, vas a tener que servir a alguien. Por supuesto, no debemos abordarlo desde el punto de vista de que tengo que servir a alguien que bien podría ser o bien podría no ser el Señor. No, tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir en la casa del Señor, para siempre. Qué hermoso lugar para estar. Qué maravilloso lugar para estar. Es bueno estar en la casa del Señor. Es el mejor lugar en el que puedes estar. El mejor honor y privilegio y alegría que puedes tener es servir en su casa. No es un trabajo pesado, es una respuesta correcta. Es, como dijo el apóstol Pablo, un servicio que es razonable de dar. Quiero decir, cuando consideras lo que Jesús ha hecho por ti, es razonable que digas, sí, déjame servir. Es por todo el bien que haces por mí. El mensaje de hoy es, vas a tener que servir a alguien. Esto es en realidad tomado de una canción de Bob Dylan durante su periodo evangelista. Y es una canción sobre el hecho de que si eres rico o pobre, grande o pequeño, quien quiera que sea, vas a tener que servir a alguien. Creo que con demasiada frecuencia pensamos en servir con una cosa de una sola vez. ¿Tiene que ser el diablo o el Señor? Bueno, voy a decidir una vez, Señor, eres tú. Ya está. Ya he terminado para siempre. Ya lo hice. No. Eso es solo cuando comienzas a servir. En realidad, servir es algo de lo cual debemos ser conscientes todos los días, cada hora, cada minuto, cada momento, en cada pensamiento, en cada visión, en cada palabra, en todo lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de elegir servir al Señor. Y vamos a averiguar hoy por qué es así y cómo funciona. La escritura base para hoy es Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que a quien os preguntáis, no sabéis a quien os presentáis esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia a la justicia? Vas a tener que servir a él. Y vas a servir a la vida o a la muerte, dependiendo del camino que sigas y a quién sirves. Y sí, todos servimos a alguien, en cada pensamiento que pensamos, en cada palabra que hablamos, en cada acto que hacemos. Y de nuevo, vamos a descubrir cómo es eso. Porque muy a menudo pensamos, solo vivo mi vida diaria. De vez en cuando Jesús podría llamarme para servir. Haré eso. O si caigo en una gran tentación y hago alguna cosa gravemente inmoral, entonces tal vez en ese momento estaba sirviendo al diablo. Pero no, es algo de todos los días, permanente, cotidiano, con cada pensamiento, con cada luz y visión con la que estamos iluminados, con cada sabiduría en la que pensamos. Estamos sirviendo a alguien. Esta es una realidad. La sexta parte, esto es en realidad la sexta parte de una larga serie sobre la comprensión del pecado. La verdad sobre el pecado. En la primera entrega de esta serie, hace un buen tiempo, comenzamos con el hecho de que Jesús ofreció un sacrificio por todos los pecados para siempre. Punto final. Cada pecado fue cubierto. No solo los pecados de tu pasado, sino de tu presente y de tu futuro. Por eso en Romanos 8 no dice que no hay condenación para los que ya no pecan. Dice que no hay condenación para todos los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo tienen ese sacrificio que fue hecho por los pecados para siempre aplicado a él. El sacrificio de Jesús. Entonces, no queda pecado que no fue
queda cubierto por el sacrificio de Jesús. No hay pecado que puedas cometer que pueda condenar. En la segunda parte de esta serie, aprendimos que, debido a esto, el sistema del viejo pacto fue abolido. El viejo pacto fue abolido y reemplazado por un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y que el sistema de la ley fue abolido y eliminado. En Colosenses habla de que esa ordenanza en contra nuestra fue clavada en la cruz. En otras palabras, las leyes y los mandamientos. Y lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer escrito en el antiguo pacto. La escritura en las páginas fue borrada. Así de abolido está el antiguo pacto. Ya no estás bajo un sistema de obra. Estás bajo Jesús solamente. Es Jesús o nada ahora. Y nuestras obras ya no cuentan para tener la posición correcta delante de Dios. Es Jesús o nada. Y esto es mucho de lo que se trata toda esa serie. Obtener una visión o perspectiva diferente del asunto del pecado. Porque tristemente, cuando escuchamos la palabra pecado, inmediatamente nos imaginamos un sistema de obras y de lo que se debe o no se debe hacer y la condenación asociada por no cumplir. Todos inmediatamente empezamos a pensar que estamos bajo condenación, porque instintivamente sabemos que no estamos a la altura, no damos la talla. Pero eso ya no es así. Es una comprensión errónea del asunto. El sistema del Viejo Testamento, donde nuestra posición delante de Dios depende de nuestras obras, de nuestro comportamiento, eso se acabó. No hay una ley por la que pueda ser juzgado. No hay ley para ser juzgado. Ya no está en efecto. O estás en Adán, con quien todos mueren, solo porque Adán perdió la naturaleza divina de la vida, o estás en Cristo, en quien todos somos vivificados, o por el cual todos vivimos. Esto nos hace necesitar una nueva definición del pecado. Y eso es de lo que hablamos en la tercera parte de esta serie. Todo eso está sentando las bases para volver a la escritura clave de hoy acerca de que tienes que servir a alguien. En la tercera parte discutimos el hecho de que necesitamos una nueva definición para el pecado. Porque el pecado ya no es una infracción en este sistema de obra que nos condena. Así que necesitamos una nueva definición. Encontramos que la palabra traducida como pecado en el Nuevo Testamento tiene tres posibles significados. El primero es estar sin una parte en la vida divina, no tener la vida divina en la vida eterna. Eso ya ha sido abolido por Jesús somos restaurados a la vida eterna. Y ya tenemos nuevamente parte, ya tenemos la naturaleza divina. El segundo significado posible del pecado es una infracción de un sistema de leyes y la pena por infringir esas leyes. Y hemos abordado que por el sacrificio que Jesús ofreció, eso ya no es un problema. Así que solo hay una posible definición de la palabra pecado, la tercera, la que queda para la Iglesia del Nuevo Testamento. Y esta es la definición de no dar la marca, no dar la talla, no dar en el blanco. Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la marca? La marca o el blanco ya no está en la ley del Antiguo Testamento. Y el sistema de hacer y no hacer ha sido abolido y quitado. Entonces, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el objetivo del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento que Dios tiene para nosotros? En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Esa es la marca para el creyente del Nuevo Testamento. Estamos designados y destinados para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esto suena algo alucinante, pues. ¿Cómo hago eso? Quiero decir, conformarme o tener la imagen de Jesús. Eso significa que tengo que aprender el inglés de King James y empezar a hablar en lo que se debe y no se debe hacer. ¿Qué significa? Jesús es el glorioso Hijo de Dios. Tengo que convertirme en una bola de fuego y gloria. ¿Cómo lo hago? Creo que Dios me ha estado enviando una comprensión más práctica de esto. Y me ha venido a la mente a medida que avanzaba en esta serie. Hace unas noches empecé a darme cuenta de que hay una base bíblica para cada uno de estos puntos. Lo que Dios me ha dado es una guía práctica de cómo ser conformado a la imagen de Cristo. Es ser conformado a la imagen de Cristo, el saber lo que Dios sabe, a ver lo que Dios ve, a pensar lo que Dios piensa, hablar lo que Dios habla y hacer lo que Dios hace. Alabado sea Dios. Si haces eso, vas a ser conformado a la imagen de Jesús. De hecho, eso es en realidad lo mismo que Jesús hace en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. Nos dice que Jesús es la imagen expresa de la persona de Dios, la imagen expresa del Dios Padre. Se supone que seamos conformados a la imagen de Jesús. Jesús es conformado a la imagen del Padre. ¿Cómo hizo Jesús eso? Pues en Juan capítulo 5, versículo 19 dice: entonces, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto os digo, que el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo. Ese es el mismo concepto. Y de nuevo, en Juan capítulo 12, versículo 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino lo que el Padre que me envió dijo, es lo que yo debo decir y lo que debo hacer. Jesús vio lo que el Padre hizo, entonces Él hizo lo mismo. Jesús escuchó la orden del Padre y Él habló lo mismo. Jesús está siguiendo ese mismo patrón de ser conformado a la imagen del Padre, viendo lo que Dios ve, diciendo lo que Dios dice, pensando lo que Dios piensa. Así es como Él se conformó a la imagen del Padre. Así también es como nosotros nos conformamos a Él. Esto nos trae de regreso a la pregunta: ¿cuál es la definición de pecado? Si la definición de pecado es no dar en la marca, y si la marca es conformidad a Cristo, entonces pecado es saber cualquier cosa que no sea lo que Dios sabe, ver cualquier cosa que no sea lo que Dios ve, o como Él lo ve, o pensar cualquier cosa que no sea lo que la sabiduría de Dios piensa, o hablar cualquier cosa que no sea lo que su palabra habla, o hacer cualquier cosa que no sean los caminos de Dios que Él preparó para que caminemos en Él, en los caminos de su reino. Es una orden muy difícil de cumplir. Y tú piensas, bueno, ¿cómo podríamos estar a la altura de Él? Podemos meditar en su palabra y observar cómo hace las cosas que están escritas en su palabra. Podemos tener comunión con su espíritu, y su espíritu obrará en nosotros para querer y hacer las cosas que son de su agrado. Es algo en lo que podemos crecer, pero no estamos completamente a la altura. Yo sé que yo no estoy a la altura aún,
Puede ser que el pastor Larry Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Eso significa que bajo los términos y condiciones del nuevo pacto, podemos recibir vida eterna, una posición correcta delante de Dios y no estar bajo ninguna ley requiriendo ningún desempeño o conducta específico de nuestra parte. Así que no importa lo que hagamos, no se puede anular el contrato por el cual Dios nos ha dado el ser hecho su justicia y tener la vida eterna solo por medio de Jesucristo. Aunque todas las cosas me son lícitas y no hay nada que haga que esté en contra de la ley, nada que viole la ley por la cual yo pueda ser juzgado o condenado. Sin embargo, Pablo también dice que no seré puesto bajo el poder de ninguna cosa. Esto se relaciona de nuevo con nuestra escritura clave al principio, en Romanos capítulo 6, versículo 16, donde dice: ¿no sabéis que sois esclavos de aquel a quien os sometéis para obedecerle? Pablo nos está diciendo que bajo los términos del nuevo pacto no se requiere de nosotros ningún desempeño. La meta es ser conformados a la imagen de Cristo. Pero aún si fallamos en eso, no hay ley que nos requiera estar a la altura de la conformidad con Cristo. No hay ley que nos requiera que sepamos lo que Dios sabe, veamos lo que Él ve, y tampoco hay ninguna ley para que pensemos lo que Él piensa, hablemos lo que Él habla o hagamos lo que Él hace. Sin embargo, serviremos a un amo, serviremos a alguien. Y Pablo está diciendo: no serviré al pecado, y por lo tanto no seré puesto bajo el poder de Satanás para ser su esclavo. Puedo hacer lo que quiera, pero no voy a servir a Satanás, voy a servir al Señor. ¿De dónde vino el pecado? Esto es fundamental para entender cómo es que en cada pensamiento que pensamos, en cada palabra que hablamos, en todo lo que hacemos, estamos sirviendo a alguien. Tendemos a tener la idea de que ocasionalmente hago algo que abiertamente sirve a Dios. O si dices o haces algo realmente malo, entonces tal vez estoy sirviendo a Satanás. Pero la mayor parte del tiempo, lo que estoy haciendo son mis propias cosas sin servir a nadie. No. Cada vez que sabes algo, cada vez que piensas algo, cada vez que ves algo, cada vez que hablas alguna palabra, estás sirviendo algo. Entendamos eso. Entendamos de dónde vino el pecado. El pecado no es algo que inventamos. Nos estamos dando demasiado crédito a nosotros mismos y pensamos que tal vez yo soy la fuente del pecado. Lo inventé pensando un mal pensamiento. Vamos, no damos para tanto. El pecado fue inventado por Satanás. De hecho, hay un pasaje en Ezequiel, el capítulo 28, en los versículos del 15 al 17, donde se entiende que en esta profecía Dios está hablando a Satanás, quien es el espíritu que en ese tiempo estaba trabajando en o a través de un rey para quien era esa profecía. Pero en esa sección de la profecía, Dios está hablándole a Satanás mismo y le está diciendo que tú eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Así le dijo a Satanás, hasta que se halló iniquidad en ti. Y después dice, y pecaste. Por eso te arrojé como cosa profana fuera del monte de Dios. Y te destruí
oh querubín protector en medio de las piedras ardientes. Tu corazón se enalteció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría. Ese es el origen del pecado. ¿Había algún conocimiento aparte de lo que Dios sabía? ¿Había alguna luz o iluminación que no viniera de Dios? ¿Había alguna sabiduría para pensar de otra manera que como piensa la sabiduría de Dios? No, lo hubo hasta que Satanás descubrió o inventó el pecado. Y lo que inventó el pecado fue la idea de ver algo distinto a lo que Dios ve, proporcionando una iluminación falsa para eliminar, para ver las cosas de una manera distinta como Dios las ve. O para proporcionar una sabiduría corrompida que lleva a pensamientos distintos a lo que Dios piensa. Satanás fue el que originó el pecado, no viene de ninguna otra parte. Él inventó ese concepto de conocer, ver, pensar, hablar, ser de una manera distinta a la de Dios. Por lo tanto, ¿cómo es posible ver, pensar, hablar o hacer de una manera distinta a la de Dios y no estar siguiendo al que inventó ese sistema? O estás viendo, conociendo, pensando, hablando, siendo y haciendo lo que Dios inventó, lo que Dios creó, o estás sirviendo al que inventó el ver, pensar, hablar, hacer de una manera distinta. No hay un punto medio, no hay un término medio. ¿Cómo llegó esto a la tierra? Nunca había pensado en eso mucho hasta hace tiempo. Entonces, ¿cómo llegó el pecado a la tierra? Es muy claro, está en la Biblia. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por lo tanto, así como a través de un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. El pecado entró en el mundo a través de Adán. En otras palabras, antes de que Adán obedeciera a Satanás, ahí hay una clave. Adán obedeció y se hizo esclavo de Satanás. ¿Quién inventó el pecado? Adán obedeció a Satanás y por eso el pecado entró en el mundo. Y el estado o concepto de saber, ver, pensar, ser, hacer, todo diferente a la manera de Dios, no estaba en el mundo hasta que Adán lo dejó entrar obedeciendo a Satanás y haciéndose su esclavo. Subsecuentemente, Satanás trajo consigo principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y espíritus malignos y las huestes celestiales. Como nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, Satanás se convirtió en el príncipe de la potestad del aire. Y como dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, ahora, no solo tenemos el conocimiento falso de Satanás, la falsa luz e iluminación y la sabiduría corrupta en el planeta, sino que tenemos toda una hueste de principados y potestades ministrando a todo este sistema y forma de pensar a los habitantes del planeta. Esto no significa que toda la humanidad tiene que obedecer, solo significa que todos en Adán fueron separados de Dios y sumidos en la oscuridad y sumergidos bajo esta jerarquía espiritual de espíritu, ministrando la sabiduría corrupta de Satanás y la forma de pensar de él a los habitantes de este planeta. Así que, ¿cómo vas a pensar de otra manera que pensando las cosas corruptas y errantes que Satanás está ministrando a los habitantes de este planeta? ¿O cómo puedes tener otra manera de ser? Este cambio se produce cuando la palabra de Dios empezó a entrar en el planeta de nuevo y empezamos a tener acceso a saber lo que Dios sabe. Saber lo que Dios sabe. Escuchar lo que Él dice. Pensar lo que su palabra dice. Sus pensamientos. Todo eso apunta al hecho de que quien no
de que no hay término medio. Cada pensamiento que piensas, cada luz con la que eres iluminado, cada sabiduría que guía tu proceso de pensamiento. O estás conectado a la sabiduría de la luz que viene de Dios, o estás conectado al concepto que Satanás inventó. Tus principados y poderes están ministrando a las mentes de los habitantes del planeta. Por eso Jesús dijo en Mateo 12, capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Estás recibiendo tus pensamientos, tu sabiduría, tu luz de Dios o de aquel que está en contra de él? ¿Es uno o el otro? No hay término medio, porque ningún hombre puede servir a dos amos. Eso es uno o el otro. Eso nos lleva a Mateo, capítulo 6, del 19 al 24, donde, citando, decimos. Quiero golpear algunos puntos claves en esta sección, que se relacionan con a quién vas a servir y de dónde obtienes tu sabiduría e iluminación. Y el hecho que no puedes servir a dos amos. Vas a servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor. Pero vas a tener que servir a alguien. Vas a tener que escoger un bando. ¿Estás por Jesús o contra él? ¿Estás recibiendo la luz que viene de Dios o el engaño que viene de Satanás? Uno o lo otro. Pero no ambos. Y aquí algunas cosas que me gustaría señalar de este pasaje. En Mateo capítulo 6, en los versículos del 21 al 23, cito el versículo 21. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, por lo tanto, tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si, por lo tanto, la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esta oscuridad? Creo que es una referencia a lo que hemos estado diciendo. Obtienes tu luz o iluminación de una fuente espiritual. Tenemos en nosotros una facultad para conocer, para ver. Y somos iluminados para ver las cosas. Tenemos en nosotros una facultad para pensar con sabiduría, que nos lleva a qué pensamientos pensaremos acerca de las cosas. Y esos sistemas o van a ser llenados por Dios o por Satanás, con su sabiduría corrupta. Eso es de lo que habla este versículo 23. Luché con eso por años. ¿Cómo puede ser que la luz que está en ti es oscura? Eso significa que si la luz o la fuente de iluminación con la que te estás dejando iluminar, que te instruye e informa cómo ves las cosas, si estás recibiendo esa iluminación de Satanás, que se disfraza como un ángel de luz, entonces estás siendo iluminado con una oscuridad que te enseña a ver las cosas a través de la sabiduría corrupta de Satanás. ¿Cuán oscura es? Necesitamos estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A menos que, hasta que busquemos a Dios y obtengamos su sabiduría, su luz, la iluminación de su palabra y su espíritu. Pero estamos cayendo en la trampa de la sabiduría que Satanás ministra en la mente de los hombres. De hecho, lo hacemos casi todas las noches, cuando vemos las noticias a las 6, o cuando escuchamos a algún político, o a un comentarista, solo porque están asociados con nuestra misma denominación, partido político, o tenemos cierta simpatía. ¿Has comprobado si la sabiduría que los ilumina es de Dios o del diablo? Las mentiras de Satanás pueden parecer y sonar como la verdad. Solo Dios y su espíritu pueden iluminarte lo suficiente para ver la diferencia. En lo que inviertes tu tiempo e interés es en lo que te vuelves devoto. Jesús empezó este pasaje hablando de poner tus tesoros en el cielo. Porque en el versículo 21 de Mateo capítulo 6 dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Ahora, recuerda que este mensaje está mayormente basado en este pasaje de Romanos, donde dijimos, eres esclavo de a quien obedeces. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. En otras palabras, en lo que inviertas es en lo que te volverás de vos. En lo que inviertes obedeciendo, sirviendo, es donde estará tu corazón. En el versículo 24, Jesús dice, ningún hombre puede servir a dos amos porque odiará a uno, llamará al otro. Le será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a Satanás. No puede servir a dos amos. Esta es la advertencia de hoy. No quiero que temamos que vamos a perder nuestra salvación, no. Quiero dejar en claro que este mensaje no es acerca del hecho que una vez que eres salvado, siempre permanecerás salvado y de que no puedes perder tu salvación. Pero si tienes miedo de cometer un pecado por el cual pierdas tu salvación, entonces deja de preocuparte, estás libre de ese miedo. Porque Jesús ofreció un sacrificio por los pecados para siempre, por todo. Nunca podrás encontrar, inventar o cometer algún pecado que sea más grande que el sacrificio que Jesús hizo por todos los pecados. Nunca serás tan buen pecador como para cometer un pecado tan grande, así no es como pierdes tu salud. Pero hay una razón para ser vigilante y vigilar a quién obedecerás y a quién sirve. Porque quien obedeces, te haces esclavo de aquel a quien obedeces. No puedes servir a dos amos porque estás sirviendo a un solo amo, porque sirviendo a un solo amo estás amontonando tu tesoro, tu corazón, tu devoción en aquel a quien sirve. Por lo que Jesús está diciendo en este pasaje, me parece que es posible invertir tanto de tu tesoro y tanta de tu devoción en un amo que amarás a uno y odiarás al otro, que te aferrarás a uno y le serás leal y despreciarás al otro. Mantente alerta. Este es un muy buen punto. Sé vigilante acerca de a quién o a qué estás sirviendo. No quieres estar tan atrapado sirviendo al pecado que empieces a amar al pecado más de lo que amas a Jesús. Ese es un lugar peligroso para estar, no vayas ahí. Pero no tenemos que temer perder nuestra salvación accidentalmente porque pecamos. El pecado equivocado un día. Olvida eso. Eso es solo una mentira del diablo. Ahora, si sabes cosas que Satanás quiere que sepas y estás pensando en lo que él quiere que pienses, él puede asustarte. Vas a tener que servir a él. Sin embargo, y ese es el punto de este mensaje, todo es acerca de por qué no hemos pecado. Porque en los primeros mensajes de esta serie hablamos mucho acerca de cuán perdonados somos y que el problema del pecado es tratado, ya ha sido tratado y resuelto. Y por cuanto todas las cosas sean lícitas, no tenemos que temer, no hay ninguna ley para que estamos quebrantando. Eso puede llevar a decir, entonces, ¿por qué no seguir adelante y pecar? Como algunas personas que escucharon al apóstol Pablo predicar en su evangelio, dijeron. Entonces, pequemos para que la gracia abunde. Cuando escuchas el evangelio predicado correctamente, deberías dejarte preguntando, ¿por qué no solo seguir adelante y vivir en pecado? Si tu única preocupación es ser salvado de la condenación en el infierno y tener la vida eterna y entrar en el cielo, entonces, ¿por qué no pecar? Pero hay razones para no pecar. Ya tratamos dos de ellas en esta serie, que puedes escuchar. Estamos tratando una tercera razón hoy para mantenernos alejados del pecado. Para mantenernos alejados de cualquier cosa que no seamos hechos, que no nos haga ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Cualquier cosa que no nos conforme a la imagen que viene de Dios. Cualquier cosa que no sea conforme a la iluminación que viene de su espíritu, de su sabiduría y revelación.
para dejarse cualquier cosa que no se conforme a su sabiduría. Y los pensamientos que él piensa, las palabras que él habla y los hechos que él hace, porque haciéndolo te hace esclavo de Satanás, que es el autor del pecado. No seas traído bajo esclavitud de Satanás. No seas traído bajo esclavitud del pecado, porque como dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 6, que hemos citado, no seas esclavo de Satanás, porque eres el siervo de quien sirve. Eres el esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea el pecado que lleva a la muerte, aunque no lleva a perder tu salvación, o de la obediencia que lleva a la justicia, aunque no te lleva a ganar tu salvación tampoco. Haciéndote obediente al pecado y a Satanás, pones tu pie en un camino que lleva a la muerte en los asuntos de esta vida, de esta. En vez de tener la fuerza de la vida divina de Dios animando todo en tu ser, en vez de tener la fuerza de la vida divina de Dios animando todo en tu vida, estás dándole rienda suelta a la muerte en los asuntos de esta vida. Se nos habló hace un par de semanas sobre gente metiéndose en pornografía y adulterio. Pues intenta eso y mira si eso no trae muerte a tu matrimonio. Sigue la sabiduría, la inspiración de Satanás para involucrarte en chismes, murmuraciones o contiendas. Y mira si eso no trae muerte a tus relaciones y amistades. Intenta escuchar a las voces del miedo y mira si eso no trae muerte a tu paz y a tu alegría. Cada conocimiento que viene de Satanás, cada iluminación que viene de Satanás, cada sabiduría que viene de Satanás, su sabiduría corrupta, todo ello lleva a la muerte. Muerte de tu final, muerte de tu paso, de tu vida, mente y alma. Puedes cosechar una cosecha de muerte en esta vida. Aún si terminas luego en el cielo, así que no sirvas al pecado. Pero sigue diciendo, eres el esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y eso no es la justicia de tener una posición correcta con Dios para que puedas entrar al cielo, porque sabemos que eso solo es por la fe en Jesús. No ganas la justicia por obediencia, sino que por obediencia ganas el conocimiento que viene de Dios, la luz que Dios para que te ilumine, la sabiduría de Dios y los pensamientos de Dios. Y eso te dio un estado correcto de ser. Es un estado correcto de hacer, que hace que todo comience a irte bien en esta vida. Como Pablo dijo en otro lugar, en Efesios creo, si sembramos para la carne, cosechamos corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, cosechamos para ser llevados a la conformidad con Cristo. Cosechamos una cosecha de vida eterna. Esa es la naturaleza divina, de vida eterna, sin límites. Sin límites en la medida en que sembramos obediencia a la conformidad con Cristo. En la mente de Cristo, en los caminos de Dios. Pondremos en movimiento un proceso de cosechar en esta vida y la vida divina ilimitada. Vida brotando en cada asunto de nuestro caminar, de paz, de gozo, de salud, de bendición y de prosperidad. Así que te digo, vas a tener que servir a alguien. ¿Por qué no servir a la rectitud, a la vida, a la paz, al gozo y la bondad en la casa del Señor por siempre, en el nombre de Jesús? Ese es mi mensaje de hoy. A continuación, y termino el particular. ¡Wow! Alabado sea Dios. Este mensaje nos bendijo. Estábamos sentados al borde de nuestros asientos. Bob, muchas gracias.
Estas verdades son tan importantes para que la gente se apodere de ellas. Y sé que hay gente ahí afuera preguntándose ahora mismo, ¿cómo conseguir la otra parte de tu ser? Hay 5 partes, con esto serían las 6. ¿Por qué no te tomas un momento vos para decir a la gente cómo conseguirlo? Y vos respondes. Todo está en la web de zchurch.live, live, L-I-V. Si vas a la web de zchurch.live, hay un menú en que haces clic en una sección para Zchurch y ahí están todos los mensajes anteriores que los diferentes oradores hemos dado. Puedes desplazarte hacia adelante o atrás o hacer una búsqueda por mi nombre y aparecerán los mensajes anteriores que he hecho. Y puedes empezar a hacer clic para ir a través de ellos y ponerte al día. Los tienes también en el blog. No están en el blog todavía. He sido instruido para convertir esta serie en enseñanza. Tienes que seguir algo. Después de Jesús, serví y él me dijo que después de que di estos mensajes, el pastor me dijo que convirtiera eso en un libro. Y tengo que ponerme a trabajar en ello. Espero hacerlo en un futuro próximo. No tendría que editarlo mucho porque estos argumentos son tan sólidos. Hay una buena retórica, así que no habría que hacerle mucha edición. Y el pastor le dijo eso. Solo transcribe, convierte en un libro. Alabado sea Dios. Bueno, Zchurch, quita el silencio a tu micrófono y damos de gloria a Dios por este maravilloso mensaje. Quiero decir que alabado sea Dios, gloria a Dios, me encanta mucho. Ancianos, vos, como usted lo dijo muy claro en Romanos 8, que es 1 y 2. Muchas personas citan esta escritura, pero ellos no se dan cuenta. Y hay una sección en cursiva y dice, ahora no hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús. Y continúa que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Pero que está en cursiva, lo que está en cursiva, realmente, a ver, la verdad es, no hay condenación para ti que estás en Cristo. Así que queremos ahora mismo, para darnos a los que no han tomado esta decisión para Jesús, para tener esa seguridad de vida, que no hay condenación para ti, y donde ya sabes que no hay pecado que Dios no haya perdonado. ¿Qué predicó el pastor sobre ello? La gracia hace mucho más. Sobre el pastor, ¿lo guiarás a la salvación o voy a alejar? Seguro que lo haré. Gracias por eso. Tienes que servir a algo. Ahora escucha. Quien quiera que sea, donde quiera que esté, tienes que servir a algo. No hay un punto medio. Hay una falsa enseñanza en algunas religiones paganas y religiones de la nueva era sobre un camino intermedio, un tercer camino. Eso no es verdad. Es o lo bueno o lo malo. Dios dice que yo pongo ante ti la vida y la muerte. Las dos palabras que abre la Biblia y abren la Biblia son vida y muerte. Jesús es vida y el pecado es muerte. Y el pecado es personificado por Satanás. Luce 4. Así que aquí está la verdad. O eres un siervo de Dios o eres un siervo del diablo. Yo soy una buena persona. Mis acciones superan mis malas acciones. Escucha. Hay gente que hace más buenas acciones que las que tú. Y nunca pensaremos que aún son hijos. No, nunca lo pensaremos. Pero aún así siguen siendo hijos del diablo. Si no eres hijo de Dios, sirviendo a Dios, aceptando a Dios y confesando a Jesús, entonces, por defecto, eres hijo del diablo. Y así es como Jesús se dirigió a la gente, el hijo. Eres de tu padre el diablo. Así le dijo a los fariseos y a los que estudiaban la palabra.
Si Jesús estuviera aquí ahora hablando contigo, te amaría tanto que te diría la verdad. Y te diría, porque no estás sirviendo a Dios a través de mí, eres un hijo del diablo. Eres un hijo del diablo. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no preparó el infierno para la gente. Ellos eligen ir ahí rechazando a Jesús, que es el único camino a Dios. Jesús es el único camino a Dios. No puedo decirlo más claro. Tienes que servir a Él. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al diablo. Este es un pensamiento aterrador, pero es la verdad. Porque Él es la verdad y la verdad nos hace libres. Aquí está la respuesta. Sirve a Jesús. Confiésalo como tú, Señor. Ponte bajo su influencia, bajo su control y serás perfecto. No en esta vida, pero estarás en su reino y estarás cubierto por él. Y su amor y sus promesas. Y cuando te equivoques, cuando caigas, cuando tropieces, Jesús estará ahí para ti como tu abogado. Él estará ahí para interceder por ti. Su sangre fue derramada por ti y Él va a cubrir. Pero fuera de eso, cuando caes, solo caes. Es destructivo. Solo te levantas y sigues cayendo y cayendo. Así es simple. Si confesamos a Jesús como nuestro Señor, entonces somos salvos. Sí, eso es todo, eso es. No tienes que dejar de beber, no tienes que dejar de fumar, ni de mentir, ni de mascar tabaco. Deja de perseguir lo que sea a quien, deja de perseguir lo que sea a quien sea. Probablemente querrás hacer esas cosas y deberías, pero así no es como te salvas, sino no es arreglándote o limpiándote o componiendo tu vida, sino poniendo tu fe en Jesús. Él es el Salvador. No vas a salvarte por obras o por acción. Solo puedes ser salvo confiando en Jesús. ¿Qué sí? ¿Cuán sencillo puede ser? Entonces, por favor, en el nombre de Jesús, reza por mí. Vamos a sacarte la influencia del reino de las tinieblas y a ponerte bajo la influencia de la luz divina de Dios y de la vida. Y esta oración conmigo, y dile en voz alta. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Creo que Jesús vino a salvarme. Confío en Él. Confío en Él. Ahora mismo confieso que Jesús es mi Señor. Ahora mismo confieso que Jesús es mi Señor. Y por su sangre me salvó, me limpió. Y toma una decisión, y tomo una decisión, ahora y para siempre. Tomo la decisión de estar bajo la influencia del cielo, estar bajo la influencia de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tan poderoso, tan poderoso. Y a esto se reduce a cualquier cosa. Y todo lo que hacemos vamos a tener que servir a Él. Alabado sea el Señor. Y en realidad, esa es una canción muy buena. La recomiendo. Puedes ir a cualquier Spotify, Apple Music o lo que sea y escuchar. Tienes que seguir a alguien porque hay un mensaje en ella. Y te ayudará a recordar. Este mensaje que vos te acaba de predicar. Así que haces. Pero más importante, ve a la página web y descarga o transmite esos otros mensajes del anciano Bob sobre el pecado, porque necesitas escuchar toda la serie. Y ya sabes, hay gente que solo cree en pecar. No estamos en contra, pero gracias a Dios que hay una solución cuando erramos y no damos en el blanco. Y este es Jesús. Y la solución está en su sangre. Ahora vamos a tener comunión. Alabado sea Dios. La solución está en su sangre. Así que prepárate para que ministre. Voy a aplicarlo de la forma en que da. Déjame leerte una escritura asombrosa. Es acerca de Abel y Caín. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Y Caín trajo una ofrenda de su cosecha. Él era agricultor. Así que trajo el fruto de la tierra. Lo que había arrancado de la tierra se lo dio a Dios.
Y usted dirá, bueno, eso es una buena cosa. Bueno, vamos a ir más allá. Abel trajo los primogénitos de su rebaño, primogénito, como el diezmo de su rebaño. Ahora, déjame decirte algo. Las verduras no se convirtieron en animales domésticos. Verduras, ya sabes, trigo, cebada, rábanos, zanahorias, no se convierten en parte de tu familia. Pero si alguna vez has trabajado como ovejas, sabes que terminan convirtiéndose en parte de tu familia, casi como mascotas. Las ovejas aman a su pastor y siguen y confían en su pastor. Y el pastor ama a sus ovejas y da su vida por sus ovejas. De hecho, una vez yo trabajé en un rancho de ovejas, cuando era joven, un adolescente. Trabajé duro y aprendí algo sobre las ovejas. Las ovejas tienen personalidad, tienen nombres y realmente se puede crear un vínculo con una oveja. Son animales de rebaño. Así que ahí no sacrificó realmente. Quiero decir, está bien, acá hay algunas verduras, pero Abel fue mucho más allá que eso. Él sacrificó, tuvo que renunciar a algo que amaba, algo que era muy importante para él, algo que era muy costoso, y fue un sacrificio. Ahora, Dios respetó la ofrenda de Abel, pero no respetó la ofrenda de Caín. Las ofrendas son importantes. Mucha gente resta importancia y dice, oh no, no es gran cosa. Dios no necesita tu dinero, pero Él quiere tener respeto y dar respeto. Y estamos hablando de a quien vamos a servir. Aquí es donde se pone muy interesante, porque Caín se enfadó porque Dios no aceptó su ofrenda. Y mucha gente hasta el día de hoy se enfada por las ofrendas. Probablemente estás enfadado conmigo porque me estoy tomando el tiempo para hablar de él. A algunos les molesta, al diablo le molesta. Tienes que servir a él. Y esto es importante. Quiero que le entiendas, a ti que escuchas. Caín, ¿por qué estás enfadado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Déjame decirte algo. Tú eres tu ofrenda. Cuando tu ofrenda es aceptada, eres aceptado. Cuando tu ofrenda es rechazada, eres rechazado. No es algo que haces, es algo que eres. Eso es bueno. ¿Eres tacaño? ¿Eres desobediente? ¿Eres rebelde? ¿O eres bendecido? Eres un hijo de Dios. Eres obediente. Alabado sea Dios. Así que Dios dice, si lo haces bien, serás aceptado. Cada vez que presentas una ofrenda a Dios, ya sea diezmos o ofrenda, tienes que unir eso a alguna influencia en tu vida. ¿Por qué estás dando? Porque la gente está mirando. ¿Por qué estás dando? Porque te sientes culpable si no lo haces. ¿Por qué estás dando? ¿Debido a la presión o por ser manipulado? No tengo que manipular a nadie, para nada. Porque la gente, a nadie, para nada, porque la gente va a hacer lo que su corazón les diga, lo que elijan hacer. Tienes libre albedrío. No tienes que dar nada a Dios, pero ten cuidado, porque va a tener un impacto en tu vida. Tus acciones tendrán consecuencias. Esto es muy importante, muy interesante, muy profundo. Él dijo, si lo haces bien, serás aceptado. Escucha, si no lo haces bien, el pecado está en la puerta. Una traducción dice, se agazapa en la puerta como un depredador, listo para atacar. El pecado se agazapa en la puerta. Cada vez que venimos a Dios a soltar, a dar, el diablo está justo ahí. El pecado está justo ahí. El mal está justo ahí. Una oportunidad de fallar a Dios. Está justo ahí en la ofrenda. Es posible moverse bajo la influencia del diablo. A través de una ofrenda o a través de una falta de ofrenda. No hay manera de evitarlo. Va a haber consecuencias por dar y consecuencias por no dar. Dios dice, si lo haces bien, serás aceptado. Pero cuando llegues a la ofrenda para dar, el pecado va a estar justo ahí, agazapado. Ahora, para a ti será su deseo, debes gobernar sobre él. ¿Qué dices a eso? Dice que tienes que servir a él. Y si tu ofrenda no está complaciendo a Dios, está complaciendo a alguien más. Si tu ofrenda no da respeto a Dios o el respeto de Dios, entonces alguien más está tomando el respeto. Si Dios no está celebrando lo que estás haciendo,
Tu obediencia, entonces, alguien más está tomando tu desobediencia y celebrando eso. Déjame decirte algo. Cada vez que fallamos en dar a Dios, Lucifer toma eso como una ofrenda para él. Él puede mirar a Dios y decir, esta es tu gente, y ellos no te van a honrar, ellos me honran. Tienen miedo, son incrédulos. Y en ese momento, en la ofrenda, o a traer la gloria a Dios, o a traer algún tipo de gloria, pervertida al diablo, y el diablo tomará cualquier cosa que puedas conseguir. Y si tu corazón no está en tu dar, el enemigo está ahí para gobernar sobre él. Tienes que dominarlo. Tienes que ponerlo bajo tus pies. Y aquí está lo fácil que es Dios. Voy a hacer lo que agrada a Dios. Si Dios me dijo que diera hoy, voy a hacer lo que le agrada a Dios. Si Dios me dijo que lo honrara con los primeros eslabones de mi reloj, voy a honrar a Dios. Asegúrate que tu ofrenda honre a Dios. La desobediencia a las instrucciones de Dios lo deshonra. Así que es importante. Tienes que servir a Él con tu ofrenda. Es muy importante que escuches eso. En estos momentos vas a tener la oportunidad de honrar a Dios o a alguien más. Así que, sea lo que vas a hacer, haz lo correcto. Vas a honrar a Dios. Espero que eso te haya ayudado. Espero que te haya aclarado. Espero que te haya aclarado algunas cosas, porque no hay término en medio en dar. O vas a honrar a Dios o vas a deshonrar a Dios. Padre, te doy gracias por todos los que tienen la oportunidad de honrar, con diezmos y ofrendas. Y te pido que lo hagas con alegría, lo hagas con obediencia, lo hagas porque es lo correcto y no le des lugar al enemigo, ningún lugar en absoluto. En este maravilloso altar donde te presentamos nuestros dones. En el nombre de Jesús, amén. Si vas a dar hoy, puedes ir a zchurch.life, al menú, hay una pestaña que dice dar, y va a estar en el siguiente video que voy a reproducir. Obedece a Dios con tus ofrendas. Y vamos a escuchar un video ahora que te dará algunas instrucciones. Y no olvides cuidar de tus diezmos y ofrendas. Amén. Muchas gracias por tus ofrendas. Oramos para que tengas una gran cosecha de bendiciones. Y gracias a nuestro pastor Bob por un buen mensaje. Vamos a ingerir eso. Vamos a estar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar entonces el video. Bien, ahora vamos a ir a la comunión. Bien, voy a traducir lo que nos dio nuestra directora de oración, Terry. Gloria a Dios. Qué gran mensaje. Estoy bendecida de poder hacer esto. Estoy leyendo acá de Juan
una parte de lo que Jesús dijo, que quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es alimento de verdad y mi sangre es bebida. En verdad, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es realmente muy simple. Como el Padre viviente me envió, yo vivo con el Padre. Así que el que se alimenta de mí vivirá por mí todo, y todos necesitamos estar en esa mesa. Todos. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que, Padre, hoy te damos gracias por el cuerpo de Jesús, dado por nosotros. Miramos más allá de los símbolos, y te recibimos y te abrazamos. El verdadero pan que desciende del cielo. Participemos de él. De la misma manera, él tomó la copa, la preciosa sangre de Jesús. Por sus llagas somos sanados. Todo lo que necesitamos está en esta mesa. Gloria a Dios. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced eso. Y todas las veces que la beban, en memoria mía, así lo hacemos. En memoria tuya. Le damos las gracias a Jesús por su preciosa sangre derramada por nosotros. Amén. Gloria a Dios. La comunión es una forma en que podemos servir a Dios y ponernos bajo la influencia del cielo. Algunas personas tienen la idea de que tengo pecado en mi vida y no puedo comulgar porque tú conoces ese pecado. Al contrario, es entonces cuando más necesitamos la comunión. En lugar de huir de la mesa de la comunión, de huir de la mesa, necesitamos correr a esa mesa. Y por eso comulgamos aquí a menudo. Y por eso Jesús dijo que lo hiciéramos a menudo. Gracias por comulgar con nosotros. No he visto ninguna petición de oración, así que voy a hacer una oración general por ustedes y pasarles el video de servicio. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad de poder hablar tu palabra y extender tu reino acá en la tierra y tomar conciencia de todas las bendiciones que tú tienes con nosotros si te servimos a ti y andamos en tu reino. Sabemos que tenemos la vida eterna, pero también queremos tener una vida bendecida acá en la tierra. Y obedeciéndote, tendremos todas tus bendiciones, tu protección. Haz que tus ángeles acampen alrededor de todos los que te sigan y tengan una semana muy bendecida. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ha sido un gusto realmente poder compartir esto con ustedes y los dejo con el video del cielo.